son realmente las verdaderas fábricas de agua. Las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de diversidad en el mundo. Otro de los graves problemas de los páramos es la minería de carbón. Esta la cerraron, como ustedes ven, está además en zona de páramo. Uno de los efectos grandes de la minería es remover todo el material. Nosotros tenemos que mirar primero el agua antes que todos estos minerales. Yo creo que preservar el agua, pues ante todo es que sin el agua nos morimos. Los muiscas son un pueblo indígena que habitó las montañas del centro de Colombia desde el siglo VI a.C. Su fama mundial se alcanzó por la leyenda del Dorado. Para los españoles, en épocas de la colonia, constituía un sacrilegio que estos indígenas arrojaran al fondo de las lagunas del altiplano andino ofrendas de oro para sus dioses. Las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales, siempre respetaban el agua, veneraban los nacimientos, le ofrendaban, hacían pagamentos y tenían una relación armónica con la naturaleza. Esta es la balsa muisca. Actualmente se conserva como un tesoro en el Museo del Oro en Bogotá. Se dice que el jefe Máximo, el heredero del cacicazgo, cubría su cuerpo con polvo de oro y acompañado de su séquito navegaba en una balsa sobre la laguna de Guatavita, echando oro y esmeralda a diestra y siniestra del cuerpo de agua. Por siglos, los españoles se carcomieron con la idea de desfondar las lagunas y hacerse con el botín. La mayoría de las lagunas que habitaron los muiscas están ancladas en los páramos. Los páramos son un ecosistema tan rico en agua que el oro que se cree está en el fondo de las lagunas pasa a un segundo plano. Básicamente este territorio es el que le provee el agua a Bogotá y a muchos más municipios de la sabana. La ciudad de Bogotá, que tiene aproximadamente 10 millones de personas, el 80% del agua de ese acueducto proviene del páramo de Chingaza. Colombia es el país más rico en páramos del mundo. Estos ecosistemas son propios de las montañas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar de países tropicales de América, Asia y África. Por eso no hay páramos ni en Europa ni en Norteamérica. De los 1.141.500 kilómetros cuadrados de Colombia, tan solo el 1,26% es páramo. Pero de ese 1,26% se alimenta a todo un país de 44 millones de habitantes con agua potable. Bueno, yo creo que preservar el agua, pues ante todo es que sin el agua nos morimos. Pensemos y trabajemos todos para encontrar cuáles son los derechos del agua también. Que el agua tiene derecho a correr libre, a ser transparente, pura, sana, porque en realidad los que estamos contaminando el agua somos nosotros. En el centro de Colombia, en la cordillera oriental, está Cundinamarca, uno de los departamentos más influyentes en las decisiones políticas y económicas del país. Cundinamarca, un territorio similar en tamaño al estado de Israel, aloja un sistema de páramos excepcional en tamaño y riqueza hídrica. Los principales son el de Chingaza, el de Sumapaz, el de Guerrero y el de Rabanal. En el páramo, la vegetación cumple una función muy importante, y es la de almacenar el agua. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del musgo. El musgo, que es como un tapete que existe en el páramo, es una de las plantas que más almacena el agua. Son realmente colchones de agua. A través del viento que viene del Valle del Magdalena, de los llanos orientales y de la sabana de Bogotá, viajan millones de partículas de agua condensada que los páramos absorben día tras día. Se chupan el agua, la decantan en la tierra y a través de las redes acuíferas la desembocan en ríos y lagunas. De allí viene el agua que nos tomamos todos en esta parte del mundo. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. O sea, el río va corriendo como siempre. El río es vivo, el río lleva la vida, pero pues nosotros con nuestra inconsciencia lo estamos contaminando, pero el río está esperando que nosotros en algún momento reaccionemos. Si de algo no nos podemos quejar los 10 millones de personas que habitamos estas tierras, es del agua.
Aquí se toma de la mejor calidad y abunda como el mismo aire. Pero los páramos corren peligro. La gente se aventura a vaticinar que en el futuro la guerra será por el agua, y una forma de darle pies y cabeza a semejante idea apocalíptica es tomando conciencia de que los páramos ya están en un camino hacia la extinción. Va a haber un día ni siquiera va a alcanzar la plata para comprar el agua. Aquí podemos observar en este sector del páramo de Guerrero los principales problemas que afrontan los páramos en Colombia. A comienzos de la década del 90, las autoridades en Colombia pusieron los ojos sobre los páramos. O se velaba por preservar estas fábricas de agua, o se permitía que el hombre les explotara su potencial agrícola y minero. En primer lugar tenemos la ampliación de la frontera agrícola, tal como lo estamos observando en este momento, en el cual se destruye parte del páramo para convertirlo en cultivos de papa. El campo uno es lo que uno tiene, la agricultura, la papa, y barata que está. Como ustedes observan, en este páramo se siembra papa. La siembra de papa es quizá una de las amenazas más latentes para erosionar las tierras de los páramos. Es un cultivo ancestral, digamos así, de alta montaña tropical. Es un cultivo prehispánico, como ustedes saben, este cultivo es originario de los Andes. Y lastimosamente nuestro país, el inventario que se ha hecho es que aproximadamente aquí habían 2.500 materiales diferentes de papa. De esas 2.500 especies de papa en Colombia quedaron muy pocas por una lógica de consumo. Para las grandes industrias fue más productivo quedarse con papas ovaladas y de ojos no muy profundos para sacar la papa francesa que tanto se consume en nuestro país. Nos gusta la papa a toda hora, mire, al desayuno, al almuerzo, a la comida. Es básico en la alimentación de aquí nosotros. Ustedes vienen a comprar la papa, ¿sí? Y en el momento no la pueden llevar, entonces la marcan con las iniciales de su nombre, ¿sí? De la papa sale harto, claro, todos los días. No, pues la papa la llevamos porque es que es un artículo de primera necesidad acá en los negocios que tenemos, pues más que todo se mueve mucho la papa. Es lo primordial en la casa. Primero en la casa la papita, donde no falte la papa. A diferencia del Perú, en donde se registran 6.000 variedades de este tubérculo en el Centro Internacional de la Papa, en Colombia nos quedamos con unas cuantas. La R12, la tucarreña, la marengo y por fortuna se salvó la papa criolla. La gente la consume mucho con la rellena, los chorizos, el bofe, el hígado. La gente la consume mucho porque es típica, es una comida, es esencial de la fritanga, es la papa criolla. Aquí vendemos distintas variedades, vendemos la pastusa, vendemos la R12, sabanera y únicas, que son las papitas que más se comercializan. Las papas que más se comercializan antiguamente se sembraban en las sabanas, pero al volverse la tierra tan cara, los paperos se fueron desplazando cada vez más arriba a zonas donde les saliera barato el alquiler y que mejor que los páramos. Aquí ellos imponen su propia ley, preparan la tierra con monstruos como este. El arado de disco descuartiza el suelo. Y estos suelos son muy ricos, pero al mismo tiempo son muy frágiles. Una vez sembrada la papa, viene el otro flagelo de la tierra: lluvias, aspersiones, diluvios de agroquímicos, pesticidas, plaguicidas, genocidas. La pesadilla del monocultivo. Entonces eso es una cadena que ha llevado a que cada vez consumimos más fertilizantes, cada vez se consumen más agroquímicos, fungicidas, plaguicidas, para alcanzar esas altas producciones por hectárea. En este momento está vigente la ley 1450 del 2011 y en su artículo 201 dice que las actividades agrícolas están prohibidas en los páramos. Pero si no se puede sembrar papa de acuerdo a la ley, ¿qué harían las miles de personas que viven de este oficio en los páramos? Aquí es gracias al patrón es que siembra papita y le dan a uno trabajo, y si no, toca por ahí irse a mendigar o a robar, así como el cuento. ¿A robar? Como dice el cuento. ¿Cuál cuento? ¿El de Alí Baba y los 40 ladrones? Pues es un problema social porque en los páramos se ha venido cultivando papa y se ha tenido ganadería desde hace mucho tiempo atrás. Entonces el tema es un conflicto no solamente de orden ambiental sino social, de qué hacer con los habitantes del páramo y sus prácticas agropecuarias o dentro de sus formas de vida y sus sistemas de vida. Pues para nosotros es complicado porque nos quitan el trabajo, ¿no? Por decir, acá siempre trabajamos bastante
Eso que hay que aquí habíamos poquito, pero hay más gente, que habíamos como unos 35, 40 que vivimos prácticamente de esto. A la fecha son miles las familias que viven de la siembra de papa en los páramos de Cundinamarca. ¿Qué hacer con ellos? ¿Expropiarlos de sus tierras y mandarlos a la ciudad? Aunque así fuera, la papa no es la única amenaza que atenta contra estas fábricas de agua. El acero es una de las aleaciones de hierro más codiciadas por el hombre. Puentes, automóviles, edificios, casi todas las construcciones que vemos del mundo moderno requieren del acero. Su prestigio se refleja en una industria que factura millones de dólares por día. Otro de los graves problemas de los páramos, en el caso del páramo de Guerrero, es la minería de carbón. El acero es una aleación entre el hierro y el carbono, un mineral fósil que data de hace 350 millones de años. Lo que mucha gente no sabe es que abunda en los páramos de Cundinamarca. Sacan el carbón de la mina, el carbón se lleva a una planta, se lava para hacerle un lavado de otros minerales, se tritura y se deja casi polvo. Ese polvo se devuelve a las plantas de coquización y es el que se lleva, finalmente se exporta. Toneladas de carbón viajan diariamente desde el centro de Colombia hasta el puerto de Buenaventura para de allí conquistar los mercados internacionales. Sin embargo, la minería en los páramos no es permitida, está totalmente prohibida. ¿Prohibida? ¿Acaso esto lo saben las empresas mineras que en Colombia infringen la Ley 1450 de 2011, en cuyo artículo 201 se sanciona la explotación de hidrocarburos? Estamos volviéndonos extranjeros en nuestra propia tierra, extranjera en los términos de que ellos ya no están decidiendo qué es lo que pasa en esos territorios. Para poder desarrollar una actividad minera en el páramo se requieren dos requisitos. Uno, que tengan el título minero y dos, que tengan la licencia ambiental. Pero si las empresas mineras no pueden operar sin un permiso, ¿cómo lo hacen? Porque como ustedes saben, el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces yo que soy campesino, tengo una finca, llega otra persona que tiene los títulos y me propone o que le arriende la tierra para él poder abrir una bocamina y hacer la explotación del carbón, o que se asocie conmigo para que juntos hagamos la explotación del carbón. Entonces algunas personas tienen el título minero pero no la licencia ambiental, y en este momento no se puede otorgar licencias ambientales en zonas de páramo, porque están prohibidas por la ley. Esta la cerraron, como ustedes ven, está además en zona de páramo, donde está prohibida esta actividad, pero hay mucha minería que se hace en zonas de páramos. El impacto de una mina de carbón sobre las fértiles tierras de los páramos es irreversible. Se secan los acuíferos, contaminan el agua con hierro y destruyen la capa vegetal que antes era un manantial de vida. Nos puede ilustrar muy bien los efectos de la minería a cielo abierto en el páramo. Uno de los efectos grandes de la minería es, que suene muy obvio, es remover todo el material. Estos suelos, esta pequeña capa de suelo que se ha formado acá que se ve, tiene menos de 20.000 años de evolución. Las minas de carbón, por debajo de la tierra, simulan un queso gruyère. Son laberintos apuntalados y entrecruzados. Si el ratón roe el queso, el minero roe el carbón. Y ahí, donde hubo una mina, jamás volverá a correr el agua. Desafortunadamente, repito, nosotros tenemos que mirar primero el agua antes que todos estos minerales. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo controlar a los mineros que se expanden como una ola? La respuesta está en este pueblo. Villapinzón, a tan solo 11 kilómetros del páramo de Guacheneque, en Cundinamarca, albergó una reunión en marzo del 2015 para comenzar a pagarle a los propios campesinos a fin de que cuiden sus tierras y no se las vendan al mejor postor. Porque sí nos interesaba cuidar de nuestros bosques y buscar un apoyo para fortalecer esas reservas naturales. Al campesino le pagan una plata dependiendo del número de hectáreas de reserva forestal que tenga en su finca. En nuestra finca comprende 42 hectáreas de tierra en total, de las cuales 16 hectáreas son reserva forestal. Pues es una finquita de terreno quebrado,
quebrado como lo puede ver, pero con bastante influencia de páramo. De páramo ya hay nacimientos de agua y selva original, selva virgen. El pago es un estímulo para que el campesino no trabaje esa tierra. Prácticamente es para que la convierta en un santuario, y a los santuarios muy pocos entran. Pues me parece muy bueno para así proteger nosotros el páramo, porque de todas maneras uno está pagando impuesto y de ese no se está sacando nada, como no dejan cultivar ni cuidar animales ni nada. En las tierras por las cuales los campesinos reciben un pago de parte de la gobernación, queda prohibido el pastoreo de ganado, la siembra de papa, entre otras actividades agropecuarias que resultan cancerígenas para los suelos. De que los animales, el ganado, la siembra, no meterle, no dañarla y para que se mantengan los naceros de agua. Esta modalidad, en la que se invierten 2.100 millones de pesos, se denomina pago por servicios ambientales, un sistema en el que gana el suelo, el agua y el dueño del predio. Hoy nos han entregado el primer pago. Pues han dicho que 300 por hectárea. Hoy dicen que me dan 80.000 pesos. Una manera de colocarlo a uno a trabajar, a sentirse bien cuidando las reservas. Además de que uno debe ser consciente de cuidar las reservas donde están los húmedos. 4.200 hectáreas de páramo que le pertenecen a los campesinos de Cundinamarca pasarán a ser santuarios. Aquí no podrán ni sembrar papa, ni albergar ganado, ni abrir una mina de carbón. No obstante, la conservación va más allá. Se ven algunas acacias y algunos pinos, que también es otro problema que se presenta en el páramo. El pino es una especie de árbol nativo del hemisferio norte del planeta. Que se vea en Canadá o en Noruega es normal, pero en Colombia no. Aquí llega con visa de extranjero porque su madera es muy apetecida para la construcción. Los pinos y los eucaliptos absorben gran cantidad de agua, entonces muchas veces secan, dejan un poco árido el suelo y cambia ese ciclo de agua que se ve normalmente en los páramos. Pero ni el pino, ni la acacia, ni el eucalipto le ganan a este, el mayor depredador de los páramos. Su alias, el retamo espinoso. El nombre científico es Ulex europaeus y es un arbusto que es del Mediterráneo. Llegó a Colombia por 3 razones. Una es para creación de cercas vivas, por lo que tiene espinas. Otra es para forraje de ganado y otra para recuperación de suelos pobres, erosionados. Peor que su impacto sobre la tierra es su propagación. El retamo espinoso tiene la facilidad de extenderse como un virus, pues sus semillas son fértiles hasta por 50 años. Es como una arveja. Entonces la vaina explota y salen 3 o 4 semillas, pero un individuo, una planta puede producir 18.000 semillas en un año. Salvar al páramo de la erosión que causa el retamo espinoso es una odisea, prácticamente una tarea imposible. Las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de diversidad en el mundo. Tal cual como los españoles conquistaron a las tribus indígenas de América, el retamo espinoso del Mediterráneo está colonizando silenciosamente las tierras que le pertenecen al frailejón. Esta es la planta insignia del páramo, el frailejón. Esta planta, el 80% aproximadamente, es pura agua. El frailejón es a un páramo lo que una palma de coco es a una playa del Caribe. La palma no soporta el frío y crece rápido. En 13 años puede medir hasta 27 metros. El frailejón, en cambio, no soporta el calor y crece muy, pero muy lento. Por ejemplo, este frailejón puede tener aproximadamente unos 50 a 60 años, porque el crecimiento es más o menos de 1 centímetro cada año. Entonces, cuando nosotros destruimos un páramo, destruimos esto que ha durado 80 o 100 años para formarse, lo podemos destruir con una sola quema en un día. Aunque en un día se pueda destruir un páramo, ¿a quién se le ocurriría quemarlo? ¿Al hombre? Y otra consecuencia, muchas colillas de cigarrillos tiradas en el suelo.
Una colilla mal apagada, un incendio que no podemos controlar. Un incendio que en un páramo como el de Sumapaz, considerado el páramo más grande del mundo, no hay quien lo asfixie. ¿Tienen idea de cuánta es el área del Parque Sumapaz? El Parque Sumapaz tiene 223.173 hectáreas. Quizá los únicos que podrían salvarse de un incendio en páramos serían los animales. El top 5 de los animales más amenazados por el hombre en los páramos tiene en el quinto lugar al venado, en el cuarto a la danta, en el tercero al jaguar, en el segundo al cóndor y en el primer lugar al oso andino. El oso andino es, digamos, el segundo mamífero más grande de la región andina suramericana, después de la danta de pronto. Este oso, que habita el páramo de Chingaza, está en cautiverio. Una fundación lo estudia para protegerlo de la cacería de los campesinos. El oso tiene dos amenazas fundamentales en el país. Una es la pérdida de hábitat y la segunda es la cacería. Lo cazan por dos razones importantes. La primera, porque el campesino considera que matar a un oso es prestigioso. Y segundo, porque el animal puede ser una oferta de alimento en otros momentos. Hemos recibido últimamente reportes de oso de anteojos. Desafortunadamente también pues hemos recibido reportes de oso de anteojos atacando a ganado. Porque mata ovejas, mata vacas, mata terneros, también es capaz de matar una mula y eso lo pone en un conflicto grande con las comunidades. Los osos se comen a las vacas. En represalia, los campesinos cazan a los osos. Y aunque por derecho natural el páramo le pertenece a ellos, que son minoría, ahora están en serio peligro de extinción. En el momento en que no tengamos conflicto oso-gente, en que el oso no esté atacando vacas, es porque la población desapareció. El oso de anteojos es una especie muy tímida, muy huidiza. Realmente es muy difícil de observar. Entonces la técnica de fototrampeo lo que permite es hacer imágenes del individuo. Es una técnica pues muy útil porque no genera una intromisión en las actividades normales del animal. Gracias a la técnica de fototrampeo de parques nacionales naturales, en el páramo de Chingaza se tiene un registro de apenas 29 osos, la mayoría hembras. Esta cifra es alarmante, pues desde ya se considera un animal que en 30 años podría desaparecer. Las vacas, que nada tienen que ver con el páramo, cada vez son más y más. En el 2006, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entregó un informe que asegura que el ganado es responsable de la emisión del 18% de gases efecto invernadero en el mundo, un porcentaje mayor al del transporte. ¿Por qué gases de efecto invernadero? Porque son compuestos químicos gaseosos que se acumulan en la atmósfera, que tienen una vida media muy larga de hasta siglos, lo cual aumenta el efecto invernadero. El hombre está, con toda la industria y todas nuestras actividades, estamos aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. Los bosques secos son ecosistemas que en Colombia ya sufrieron la mutilación de parte del hombre. Estos son testigos de lo que podría pasarle a un páramo. Es el ecosistema al que más le han dado duro y queda muy poca cobertura de bosque seco hoy en día en Colombia y en todo el trópico. Según sus cálculos, el 95% de los bosques secos tropicales en Colombia ha sido exterminado por un mito. El campesino se dice a sí mismo, este bosque no me produce plata, yo mejor lo talo. Ha sido talado para poner ganado, cultivos, principalmente ganado. Calcular cuánto carbono hay en este bosque no es una tarea fácil. Natalia y su equipo se valen de la paciencia de un relojero para tasar árbol por árbol. Yo arriba puse la placa, que es el árbol 259 con una puntilla de acero y justo acá es donde medí el diámetro
de este árbol. El diámetro y la altura son dos variables que sirven para computar la cantidad de biomasa de un árbol. Todo esto es puro carbono. Entonces, aquí en un bosque tenemos mucho más carbono que lo que tenemos en un pastizal o en un cafetal o en un cañaduzal. Pero si Cundinamarca es un territorio donde se producen 24 millones de toneladas de CO2 por año, ¿de qué sirve calcular cuánto carbono hay en este bosque? Entonces uno le puede poner un valor económico a ese bosque y es ahí donde uno puede hablar de pago por servicios ambientales. Es decir, uno le paga al campesino para que no tumbe el bosque porque ese bosque está prestando un servicio ambiental. Dependiendo entonces de cuánto carbono absorbe un páramo, se le paga a un campesino para que contribuya a que el calentamiento global no prospere. De lo contrario, el panorama pinta color de hormiga. Si se aumenta 1 o 2 grados de temperatura, el límite del páramo se va a elevar. Piense un poco la fiebre de un niño. La temperatura promedio del cuerpo es alrededor de los 37 grados. Cuando está en 38, está en 39, es fiebre y es señal de alerta, es señal de que algo no anda bien. Con más de 500 años después de que Cristóbal Colón pisó América, la tierra que le perteneció a los muiscas aún no encuentra paz. Antes era el codiciado oro por el cual corrió sangre de los españoles, criollos e indígenas. Ahora es el carbón, la papa, el ganado, y en vez de correr sangre, lo que no correrá es agua. Ese es el dilema que tenemos nosotros como colombianos. Pues el mensaje es tomar conciencia, que no es eterna y que si no tomamos acciones desde nosotros mismos como ciudadanos no se va a mejorar. Es que si no somos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Vienen las aguas del río corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. El cuerpo humano es 70% agua, igualmente que el planeta Tierra. Agua somos y del agua vivimos. Suficiente argumento para cuidar los páramos. Las fábricas de agua.